En las sombras más profundas de la historia humana, allí donde la razón vacila y la superstición echa raíces, nació una de las artes más temidas y prohibidas por las civilizaciones, la necromancia. No es simple magia ni ciencia oculta, es el intento humano, desesperado y ambicioso de comunicarse con los muertos, de traer respuestas del más allá, o de controlar lo que ya ha cruzado al otro lado. La palabra necromancia proviene del griego antiguo, necros, que significa muerto, y manteia, que significa adivinación. Literalmente, es el arte de la adivinación a través de los muertos. Desde sus orígenes más remotos, ha sido considerada peligrosa, corruptora e incluso herética. Y sin embargo, su rastro se extiende por todas las culturas y continentes, como un eco de aquello que los vivos no se resignan a dejar atrás. Para entender la necromancia, debemos retroceder miles de años, a los albores de las primeras religiones y los primeros chamanes. En la antigua Mesopotamia, alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, ya existían rituales en los que los vivos invocaban a los muertos para pedir consejo o apaciguar sus almas. Se creía que los espíritus podían intervenir en los asuntos de los vivos, traer sabiduría o desgracias. Un texto sumerio relata cómo un sacerdote, mediante cánticos y ofrendas, consultaba a los fallecidos en busca de señales sobre el destino del rey. En Egipto, la obsesión con la muerte y la vida después de ella quedó plasmada en todas sus prácticas funerarias. Aunque el contacto con los muertos era considerado peligroso, ciertos sacerdotes osaban realizar rituales para atraer espíritus. No era necromancia en el sentido clásico de invocar y controlar, pero sí un tipo de vínculo espiritual con los difuntos. El libro de los muertos ofrece fórmulas que, leídas en voz alta, permitían al alma orientarse en el más allá, pero también podrían ser interpretadas como invocaciones si se usaban con otro propósito. En Grecia, la necromancia dio un paso más allá. Allí nacieron los necromanteion, templos dedicados exclusivamente al contacto con los muertos. Uno de los más famosos fue el de Éfira, donde los fieles realizaban largas peregrinaciones para obtener respuestas de sus antepasados o de dioses quetónicos. Los rituales eran complejos: ayuno, baños rituales, ingestión de sustancias alucinógenas y luego el descenso simbólico al Hades. En la oscuridad del templo, en lo más profundo, el consultante hablaba con el espíritu invocado, canalizado por un sacerdote. ¿Ilusión? ¿Teatro? ¿O verdaderamente se abría un canal entre mundos? En el mundo romano, la práctica fue asimilada, aunque nunca plenamente aceptada. A los romanos les aterraba la idea de perturbar a los muertos. Sin embargo, autores como Lucano describen rituales necróticos en los que una bruja, mediante sangre fresca, huesos y fórmulas oscuras, obligaba a los espíritus a hablar. Era una práctica ya demonizada, temida, asociada a mujeres solitarias, hechiceras y seres marginales. Pero a pesar de la represión, la necromancia no desapareció. Se ocultó. La Biblia también menciona casos explícitos de necromancia. Uno de los más famosos es el de la bruja de Endor, quien fue consultada por el rey Saúl para invocar al espíritu del profeta Samuel. El episodio, narrado en el primer libro de Samuel, muestra una clara advertencia contra el arte necrótico. Dios no aprueba que los vivos traspasen los límites impuestos por la muerte. Durante siglos, las religiones monoteístas condenaron toda forma de necromancia como herejía. Sin embargo, en lo oculto, en los márgenes del mundo conocido, los ritos persistieron. En algunos casos, disfrazados de devoción, como en los cultos a los santos muertos. En otros, camuflados en los márgenes del saber, como fórmulas perdidas en grimorios prohibidos. Los primeros manuales ocultistas de la Edad Media ya hablan de rituales de necromancia, bajo nombres distintos, siempre rodeados de advertencias. Muchos fueron atribuidos a figuras legendarias como Salomón, quien según la tradición dominaba demonios y espíritus. El Lemegetón Clavicula Salomonis, o la llave menor de Salomón, es uno de los grimorios más famosos.
y aunque su enfoque es más demonológico que necromántico, establece una línea directa entre los mundos. Pero, ¿qué movía a los antiguos a practicar este arte prohibido? ¿La desesperación ante la muerte? ¿La necesidad de justicia? ¿El poder que otorga hablar con los que ya lo han visto todo? La necronancia no se limitaba a obtener respuestas. En ciertos contextos, se decía que los muertos podían ser obligados a servir. En algunas versiones de la magia antigua, los espíritus eran invocados, atados a objetos o lugares y usados como guardianes, espías, incluso asesinos. Estos relatos se multiplican en las leyendas medievales y en los testimonios de la Inquisición, donde los necromantes eran acusados no solo de sacrilegio, sino de pactar con entidades infernales. Así, desde Mesopotamia hasta Roma, pasando por Grecia, Egipto y la antigua Israel, se fue forjando un conocimiento prohibido, oscuro, inquietante, un arte que prometía cruzar la última frontera, la muerte. Pero esto es solo el inicio. La necronancia sobreviviría a imperios, inquisiciones y guerras. En la oscuridad de la Edad Media, tomaría nuevas formas. En las cámaras secretas de los alquimistas, en los libros sellados de los magos renacentistas y más adelante, en los pasillos de la ciencia moderna disfrazada de espiritismo. Este es solo el primer paso hacia lo inexplorado. Acompáñanos, porque en la próxima página descenderemos hacia los siglos de oscuridad, donde la necronancia se convirtió en herejía y los que la practicaban eran quemados vivos. En la Edad Media, la muerte era una presencia constante. Peste, guerras, hambrunas, supersticiones. El alma de Europa se tambaleaba entre la devoción absoluta y el miedo visceral a lo desconocido, y entre los muros de los monasterios, los sótanos de castillos y los rincones olvidados de la campiña, la necronancia no desapareció, solo se volvió más secreta, más peligrosa, más desesperada. Con el auge del cristianismo como fuerza unificadora, el contacto con los muertos dejó de ser una práctica espiritual tolerada. El mundo fue dividido en dos: lo sagrado y lo profano, lo divino y lo demoníaco. Todo intento de hablar con los muertos fue automáticamente etiquetado como pacto con el diablo. El alma de los difuntos, enseñaba la Iglesia, estaba en manos de Dios, y todo aquel que intentase perturbar su reposo era un usurpador, un hechicero, un enemigo del cielo. Los concilios eclesiásticos comenzaron a perseguir cualquier rastro de nigromancia. El concilio de Cartago en el siglo V ya condenaba expresamente la adivinación por medio de espíritus. Más adelante, en plena Edad Media, se escribieron tratados teológicos que advertían sobre el poder engañoso de los demonios. Decían que no eran los muertos los que acudían a los llamados del mago, sino los propios demonios que imitaban sus voces, sus rostros, sus recuerdos para arrastrar al alma humana hacia la perdición. Pero la práctica continuaba, agazapada. La necromancia medieval se fundió con la alquimia, la astrología y la demonología. No era ya un acto de devoción ancestral, sino una ciencia oculta. Se convirtió en parte del repertorio de los magos, junto con la invocación de demonios, la creación de talismanes y la búsqueda de conocimiento prohibido. Se decía que un verdadero necromante podía llamar a los muertos de su tumba, obligarlos a confesar secretos, revelar tesoros escondidos o lanzar maldiciones. En los oscuros manuales de la época, como el Liber Juratus Honori o el Picatrix, se describen ritos detallados, cada uno más macabro que el anterior. Círculos mágicos trazados con sangre, calaveras humanas, robadas de cementerios, velas hechas con grasa de ahorcados, sacrificios de animales. Todo para abrir una grieta entre los mundos. Uno de los casos más famosos es el del erudito y alquimista Roger Bacon, quien fue acusado de practicar artes oscuras. Aunque su obra es fundamental para la historia de la ciencia, muchos lo señalaban por su obsesión con los secretos del alma y el más allá. Incluso Herberto de Aurillac, el Papa Silvestre II, fue acusado tras su muerte de haber hecho un pacto con un demonio para obtener conocimiento. Sus enemigos aseguraban
que consultaba a los muertos en las catacumbas. Pero más allá de los mitos, hubo quienes dejaron constancia escrita de sus experimentos. En el siglo XIII, el mago Cecco d'Ascoli fue quemado vivo en Florencia, acusado de intentar contactar con los muertos y manipular el destino de los príncipes. Y no fue el único. Entre los siglos XII y XV, docenas de personas fueron juzgadas por nigromancia, un término entonces equivalente a necromancia, aunque también se usaba para referirse a toda magia negra. Mientras tanto, en Europa del Este, en las tierras donde la superstición y el folclore eran aún más potentes que la ley de Roma, surgieron relatos sobre muertos inquietos que no podían descansar, y sobre brujos que los controlaban. Es aquí donde nacen los mitos de los vampiros, los strigoi, los draugr, no como monstruos autónomos, sino como cadáveres manipulados por magia necrótica, y no solo el alma era el objetivo. Algunos textos mencionan necromancia corporal, es decir, el uso de cadáveres completos o partes de ellos para propósitos mágicos. El uso de huesos como canalizadores, la costura de bocas para evitar que los espíritus hablaran, o la apertura de tumbas bajo la luna nueva eran prácticas documentadas en los juicios inquisitoriales. Pero la Inquisición no tenía piedad. Aunque muchas acusaciones eran exageradas, existía un núcleo real de practicantes que, en busca de poder, se adentraban en rituales oscuros. En España, Francia, Italia y Alemania, la caza de brujas se mezcló con la persecución de los necromantes. Algunos eran alquimistas, otros médicos, algunos simples campesinos con saberes antiguos. Todos ellos eran considerados una amenaza al orden divino, y sin embargo, había quienes no lo hacían por poder ni por venganza. Algunos necromantes eran eruditos que buscaban conocimiento. Otros, personas desesperadas que deseaban volver a hablar con un hijo, una esposa, un amigo. La línea entre el amor y la herejía era borrosa. Y cuando alguien acudía a un hechicero para hablar con los muertos, lo hacía con la esperanza de encontrar consuelo, sin saber que el precio podía ser su alma. En este mundo de sangre y fuego, de inquisidores y hogueras, la necromancia fue perseguida hasta casi desaparecer. Casi, porque bajo la superficie de la Edad Media, en manuscritos secretos, en lenguas olvidadas, en grimorios encuadernados en piel humana, el conocimiento sobrevivió. Fue heredado por los magos del Renacimiento, transformado, redescubierto, renacido. La siguiente página nos llevará al corazón del Renacimiento, donde los límites entre ciencia, arte y magia se desdibujaron, donde los muertos fueron llamados de nuevo, pero esta vez por filósofos, doctores y poetas. El Renacimiento, ese despertar intelectual y artístico que transformó Europa entre los siglos XIV y XVII, fue mucho más que el redescubrimiento de la filosofía clásica y el arte grecorromano. Fue también una época en la que la magia, disfrazada de ciencia, volvió a florecer, y entre sus sombras, la necromancia emergió con una nueva identidad, más sofisticada, más ambiciosa, más cercana al conocimiento, y más alejada de la superstición rural que tanto temía la Inquisición. La llegada del Renacimiento trajo consigo una oleada de traducciones de textos antiguos, manuscritos griegos, árabes y hebreos que habían sido escondidos o ignorados durante siglos, entre ellos los tratados herméticos, las enseñanzas de Zósimo de Panópolis, las obras de alquimistas islámicos como Al-Kindi y los grimorios medievales, ahora reescritos con una pátina de erudición. En este contexto, la necromancia se redefinió no como brujería vulgar, sino como un arte oculto de élite, accesible solo a los sabios. Uno de los grandes nombres de esta época fue Marsilio Ficino, filósofo florentino que tradujo al latín los textos atribuidos a Hermes Trismegisto. Ficino, fascinado por el alma humana, hablaba de la posibilidad de invocar las imágenes espirituales de los muertos mediante el uso del canto, la astrología y las correspondencias mágicas. Aunque evitó declarar una práctica explícitamente necronántica, sus ideas abrieron la puerta a una nueva forma de pensamiento,
el alma como una sustancia conectada al universo, capaz de responder a ciertas vibraciones, incluso después de la muerte. Otro gran nombre fue Giovanni Pico de la Mirandola, quien defendía que el ser humano, a través del conocimiento, podía elevarse por encima de su condición y alcanzar un entendimiento divino. En su oración sobre la dignidad del hombre, insinúa que el alma humana no muere del todo y que puede, con ciertos métodos, volver a ser consultada. De nuevo, la necronancia se disfraza de filosofía, se camufla de metafísica, pero sigue ahí. Más directa fue la obra de Cornelio Agripa, autor del célebre De Occulta Filosofia, un compendio de magia ceremonial, astrología y cábala. Agripa hablaba sin rodeos de la magia de los muertos, de la posibilidad de comunicación directa con almas desencarnadas mediante invocaciones rituales, geometría sagrada y objetos impregnados de memoria espiritual. Advertía, eso sí, de los riesgos. Los espíritus podrían mentir, podrían resistirse, podrían vengarse. Al mismo tiempo, los alquimistas buscaban la piedra filosofal, la medicina universal y el secreto de la resurrección. Algunos textos alquímicos mencionan la resurrección artificial de cuerpos, no como un milagro, sino como un proceso que implicaba la reintegración del alma y la materia. Es una idea distinta, pero paralela a la necronancia. No solo contactar con los muertos, sino devolverles el aliento, aunque solo fuera por un instante. Una meta tan prohibida como gloriosa. En este clima de inquietud intelectual y apertura filosófica, aparecieron nuevos grimorios. Uno de los más famosos fue el Heptameron, atribuido a Pietro d'Abano. Este manual describe rituales de invocación de espíritus, con días, horas y símbolos específicos. No se menciona el nombre necronancia, pero es clara su intención: abrir canales con el mundo invisible, con entidades que alguna vez estuvieron vivas o que dicen estarlo todavía. Las universidades, al mismo tiempo que promovían la ciencia, acogían debates sobre el alma, la vida después de la muerte y los límites del conocimiento. Médicos y anatomistas comenzaron a estudiar cadáveres, abriendo cuerpos en busca de la chispa divina. Algunos, como Paracelso, médico suizo y alquimista, no descartaban que los cuerpos tuvieran un espíritu vital que podía perdurar más allá de la muerte. Y aunque él se enfocó en la medicina y la alquimia, sus escritos inspiraron a generaciones de ocultistas que creyeron que la vida podía ser devuelta, o al menos consultada. En paralelo, en los márgenes de Europa, en las logias herméticas, en los conventículos de los Rosacruces y en los círculos cerrados de los sabios, la necronancia sobrevivía bajo otros nombres. Se hablaba de catoptromancia, el arte de ver espíritus en espejos, de espiritismo primitivo, de teurgia negra. Todos estos métodos, en esencia, buscaban lo mismo: abrir una grieta entre los mundos. Pero esta nueva forma de necronancia no era abierta ni pública, era elitista, secreta, restringida a los iniciados. A diferencia de las brujas medievales, estos nuevos necromantes eran doctores, nobles, caballeros, poetas. Sus prácticas estaban disfrazadas de arte, de ciencia, de sabiduría. No usaban calaveras en cementerios, sino telescopios, manuscritos en latín y salones con candelabros. Y sin embargo el miedo persistía. Las autoridades religiosas seguían vigilantes. A pesar del barniz de legitimidad, algunos de estos sabios terminaron en la hoguera o el exilio. Otros, como Giordano Bruno, fueron ejecutados por herejía. Su pecado no fue solo negar la ortodoxia, sino atreverse a sugerir que la vida y la muerte no eran absolutas, que los muertos podían saber más que los vivos. Así, el Renacimiento no solo resucitó el arte y la filosofía, también resucitó el sueño más antiguo del ser humano, y el más peligroso, el de controlar la muerte. Y en ese camino, la necronancia evolucionó, se adaptó, mutó. No desapareció, se hizo más astuta, más intelectual, más profunda, pero los siglos avanzaban, y con ellos,
Las sombras de la razón comenzaban a alzarse. En el próximo episodio, entraremos al siglo de las luces y al siglo XIX. La época del espiritismo, las sesiones en salones victorianos, los médiums, y el momento en que la necromancia estuvo más cerca de volverse ciencia. El siglo XIX fue la era del vapor, de las fábricas, del ferrocarril, pero también fue la era de la muerte. Entre guerras, enfermedades y revoluciones, millones de vidas se extinguieron en el fragor del progreso. Y en medio de ese ruido de acero y humo, una vieja pregunta volvió a hacerse escuchar como un susurro. ¿Es posible hablar con los muertos? Esta vez la respuesta ya no vino de brujos ni alquimistas, sino de médiums, mesas parlantes y científicos. Había nacido el espiritismo. Todo comenzó oficialmente en el año 1848 en Hydesville, Nueva York, con las hermanas Fox, dos jóvenes que aseguraban recibir mensajes del más allá mediante golpes rítmicos, conocidos como rappings. Lo que para muchos fue un juego macabro, desató una fiebre sin precedentes. Las noticias volaron, y muy pronto, miles de personas, ricos, pobres, políticos, artistas, se reunían en salones privados para asistir a sesiones espiritistas. Las prácticas eran variadas: mesas que se movían solas, escritura automática, espejos negros, fotografía ectoplásmica, instrumentos musicales que tocaban sin manos visibles, y por supuesto, los médiums, figuras centrales de este movimiento. Ellos, y especialmente ellas, pues muchas eran mujeres, afirmaban convertirse en canal para que los muertos hablaran, se manifestaran o incluso se hicieran visibles. A diferencia de la necromancia medieval o renacentista, el espiritismo no pretendía invocar cadáveres ni demonios, sino contactar con las almas desencarnadas de seres queridos. Era una necromancia emocional, doméstica y moderna. Ya no se requerían grimorios ni símbolos arcanos, solo fe y una mesa. Pero bajo esa fachada de consuelo, muchos antiguos conceptos de la necromancia regresaron disfrazados. Se hablaba de espíritus guía, de planos intermedios, de seres atrapados entre mundos que podían influir en la realidad. Los médiums practicaban auténticos rituales de trance, algunos inducidos por sustancias, otros mediante respiración y oscuridad. Y como en los antiguos ritos, había un precio: desgaste físico, enfermedades inexplicables, desdoblamientos de la personalidad. No pocos médiums aseguraban estar poseídos o dominados por entidades que ya no se iban. Uno de los casos más inquietantes fue el de Florence Cook, una médium inglesa que decía canalizar a un espíritu llamado Katie King. Durante las sesiones, Katie se materializaba, hablaba, se movía por la sala. En ocasiones, incluso permitía que la tocaran. Algunos testigos juraban que su cuerpo era real, aunque distinto al de Florence. Otros sugerían que era una impostura, pero más allá del fraude o la fe, lo cierto es que en aquellos encuentros se revivía el viejo impulso de dar cuerpo a lo incorpóreo, una forma refinada de resurrección momentánea. Al mismo tiempo, científicos de renombre comenzaron a interesarse, y también a escandalizarse, por el fenómeno. Entre ellos, el físico William Crookes, el psicólogo William James, el naturalista Alfred Russel Wallace y el mismísimo Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes. Todos asistieron a sesiones, publicaron libros y defendieron la posibilidad de que el alma sobreviviera a la muerte y pudiera comunicarse. La Sociedad para la Investigación Psíquica, fundada en 1882 en Londres, tenía como objetivo estudiar estos fenómenos con rigor científico. Se realizaron experimentos, grabaciones, mediciones de temperatura y peso. Uno de los experimentos más famosos fue el del peso del alma, realizado por Duncan McDougall, quien afirmaba que el cuerpo perdía una pequeña cantidad de masa al momento exacto de la muerte. El número que propuso, 21 gramos, aún resuena en la cultura popular. Las sesiones espiritistas pronto se convirtieron en espectáculos, a veces íntimos, a veces teatrales,
Y con ello vino también la estafa. Médiums que usaban mecanismos ocultos, socios disfrazados, hilos invisibles, tubos de viento. La magia escénica y la necromancia comercial se fundieron, y los fraudes comenzaron a empañar toda la práctica. Sin embargo, no todo fue engaño. Algunas sesiones, aún hoy inexplicables, dejaron huellas profundas. Personas que afirmaban haber recibido mensajes precisos, detalles que solo el difunto conocía, o predicciones que luego se cumplieron. Si fue sugestión, coincidencia o algo más, nadie lo ha podido probar con certeza. Mientras tanto, en Francia, un hombre cambió las reglas del juego. Allan Kardec, seudónimo de Hippolyte Léon Denisard Rivel, publicó en 1857 el Libro de los Espíritus. En él, sistematizó las comunicaciones espiritistas, creando la doctrina espírita, que mezclaba reencarnación, moral, ciencia y contacto con los muertos. Su enfoque era menos ritualista, más filosófico, y dio lugar a un movimiento global que aún hoy sobrevive, especialmente en Brasil. Así, en el siglo XIX, la necromancia adoptó un rostro amable, burgués, racional, pero seguía siendo lo mismo: el intento de cruzar el velo, el deseo de negar la separación absoluta entre vivos y muertos. Y aunque la palabra necromancia ya no se usaba públicamente, sus principios estaban ahí, en cada vela encendida, en cada voz de ultratumba, en cada lágrima que esperaba una respuesta desde el más allá. Pero el siglo XX traería algo aún más inesperado: la tecnología al servicio del más allá. Grabaciones de voces fantasmales, psicofonías, cámaras de infrarrojos, inteligencia artificial intentando hablar con los muertos. La necromancia se preparaba para dar su último salto, convertirse en una herramienta del futuro. En la siguiente y última página, exploraremos la necromancia contemporánea. ¿Qué queda de ella hoy? ¿Es superstición, ciencia oculta o la próxima frontera de la conciencia? Llegamos al presente. Un mundo iluminado por pantallas, atravesado por datos, impulsado por algoritmos. Pero incluso ahora, incluso aquí, la muerte no ha sido olvidada. Lo que antes fueron tumbas, altares o grimorios, hoy son servidores, archivos de audio, inteligencias artificiales. Y la vieja tentación, contactar con quienes ya no están, sigue viva, disfrazada de innovación. La necromancia contemporánea ya no se practica en criptas ni en sótanos. Se practica en laboratorios, foros de internet, laboratorios de neurociencia y empresas tecnológicas. El deseo de hablar con los muertos ha encontrado nuevas herramientas, y algunas de ellas ya superan lo imaginable. Uno de los pilares de esta nueva etapa es la transcomunicación instrumental, también conocida como TCI. Esta disciplina afirma que es posible captar mensajes del más allá mediante medios electrónicos, grabadoras, radios, televisores, teléfonos. Desde los años 60, cientos de investigadores, algunos autodidactas, otros con formación científica, han registrado voces extrañas, a menudo imperceptibles al oído humano, pero audibles tras análisis digital. Estas psicofonías, o EVP, por sus siglas en inglés, Electronic Voice Phenomena, se presentan como fragmentos breves, mensajes entrecortados. Algunos dicen nombres, otros responden preguntas. Muchos afirman que son voces de los muertos. Uno de los más conocidos fue Friedrich Jürgenson, un pintor sueco que, en 1959, grababa cantos de pájaros y, al reproducirlos, escuchó voces humanas. Más tarde, otro investigador, Konstantin Raudive, profundizó en el fenómeno, grabando miles de horas de audio con lo que él creía eran mensajes del más allá. No estamos muertos, decían muchas de esas voces. Seguimos aquí. Algunos atribuyen esto a pareidolia auditiva, el cerebro intentando encontrar patrones en el ruido. Otros creen que estamos ante una forma real de contacto, facilitada por las frecuencias electromagnéticas. Sea como sea, la frontera entre tecnología y espíritu se volvió más difusa,
Pero la necronancia digital no se limita al audio. Hoy, inteligencias artificiales entrenadas con la voz, los textos y las imágenes de personas fallecidas están comenzando a ofrecer simulaciones conversacionales. Empresas como Replica, Hereafter AI o Ether9 han explorado la posibilidad de crear copias digitales de individuos que puedan interactuar con sus seres queridos después de morir. Estos fantasmas digitales no están poseídos por almas, pero imitan con inquietante precisión el lenguaje, las opiniones, los recuerdos de quienes ya partieron. Es una forma nueva, desprovista de rituales, de traer de vuelta al ausente. ¿Es esto necronancia? ¿O es simplemente una nueva forma de memoria? En Corea del Sur, un proyecto llamado I Met You permitió a una madre hablar con una recreación en realidad virtual de su hija fallecida. La escena, grabada y transmitida por televisión, muestra cómo la mujer, entre lágrimas, toca el aire frente a ella, mientras una figura digital exacta a su hija le responde, la abraza, le canta. La línea entre lo simbólico y lo real se rompe. Ya no se trata de fe, sino de procesamiento de datos. Pero el propósito sigue siendo el mismo que en las cavernas de la prehistoria: negar la separación definitiva. Y si hablamos del futuro, el horizonte se expande aún más. Investigaciones en neurotecnología buscan mapear el contenido de la conciencia. Algunas teorías futuristas especulan con la posibilidad de copiar la mente humana a sistemas informáticos, una forma de inmortalidad digital. En ese escenario, hablar con los muertos ya no sería invocación, sino activación. No una conexión sobrenatural, sino una transferencia. ¿Puede una copia de tu mente seguir siendo tú? ¿Puede un ser simulado, que recuerda como tú, responde como tú y siente como tú, ser considerado vivo? Aquí, la necronancia se funde con la ética. Ya no estamos tratando con rituales oscuros, sino con decisiones morales, jurídicas, filosóficas. ¿Quién es responsable de una IA que imita a un muerto? ¿Puede alguien consentir su propia resurrección digital? ¿Qué ocurre si la inteligencia simulada cambia con el tiempo y ya no se parece al original? En paralelo, la popularidad del ocultismo en Internet ha generado una nueva oleada de interés por las prácticas tradicionales. Canales de YouTube, foros, wikis, incluso aplicaciones móviles ofrecen rituales de invocación de espíritus, muchos de ellos inspirados en grimorios antiguos. Se mezclan símbolos de la Goetia, prácticas wiccanas, referencias al libro de los muertos y tecnología moderna. Es el sincretismo definitivo, el ocultismo postdigital. Hoy millones de personas siguen creyendo y practicando formas de necronancia. Algunas son simbólicas, otras emocionales, pero todas en el fondo parten del mismo anhelo, el deseo humano de que la muerte no sea la última palabra. La ciencia ha avanzado, la religión ha evolucionado, la filosofía ha cambiado, pero la pregunta persiste, y cada generación inventa nuevas formas de formularla, porque, después de todo, necronancia no es solo magia, es memoria, miedo, deseo. Es la búsqueda de lo que se fue, es el eco de una voz que se resiste al silencio. Y mientras existan los muertos y alguien dispuesto a escucharlos, la necronancia seguirá viva.